12, 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Ocupe su asiento. Hoy vamos a ver este tema tan importante para la iglesia: el Dios de las señales y prodigios y milagros. Amén. En otro estudio daba yo esto en Oaxaca, donde les hablaba el Dios de las señales, pero esta vez vamos a ver también el Dios que hace prodigios y el Dios que hace milagros. Amén. Hermanos, vamos a comenzar a definir qué es la palabra señal, prodigio y milagros, para que usted sepa que son cosas diferentes, pero van de la mano. Amén. Primero, la palabra señal en el griego semeion, así como se oye semeion, señales significa marcas y pruebas. Amén. Marcas y pruebas. Ahora, la palabra prodigios significa algo de asombro, o un asombro, o algo extraordinario, o algo sobrenatural que no tiene explicación natural. Por ejemplo, la ciencia, los médicos, hay cosas que ellos no se explican cómo sucedió. Eso es un prodigio. Amén. Ahora, el milagro, ¿qué significa? Milagros es un asombro, es algo, es un hecho no explicable. Amén. Usted a lo mejor algún día le pasó alguna enfermedad o alguna situación y alguien le dijo: no puedo explicar cómo es que desapareció, cómo es que sucedió esto, porque en la ciencia médica no entendemos cómo es que este tumor desapareció. Amén. Eso es un milagro. Amén. Entonces ya estamos entendiendo, señales son marcas y pruebas, y los prodigios son algo asombroso, extraordinario, sobrenatural, que no tiene explicación natural. Y los milagros es un hecho no explicable. Amén. ¿Para qué, hermanos, les hago explicar esto? Para que cuando vayamos desarrollando este tema, usted vaya entendiendo cómo las señales, los prodigios y los milagros iban acompañados ¿con quién? Con los apóstoles del Señor. Amén. Bueno, entonces ya sabemos esto. Vamos, hermanos, en el comienzo y en el inicio del nacer de la iglesia primitiva, vemos que se cumplen varias promesas que Jesús hizo a sus discípulos. Y una de ellas fueron las señales que iban a acompañar a los discípulos o a los apóstoles cuando Jesús ya no iba a estar con ellos. Y esto usted lo sabe y se encuentra en Marcos 16, 17 y en adelante, donde Jesús, antes de subir al cielo, les dice a sus discípulos: y estas señales ¿qué? Seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre. Pero muchos objetan y dicen: pero solamente es para los discípulos y para los apóstoles. Así dicen ellos. Pero no es así, porque la Biblia dice que a los que creen. Amén. ¿Cuántos de aquí creen? Amén. ¿Cuántos miles y millones de gente ha creído en Cristo? Amén. Entonces no se trata solamente de los discípulos, nada más, que las señales los iban a acompañar. También iba a ser para los que creyeran hasta el día de hoy. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dijo Jesús? ¿Sí se cumplió o no? Es por eso que leímos Hechos 5:12 en adelante, porque ahí comienza lo que Jesús les había dicho a sus discípulos, que estas señales iban a seguir: en mi nombre echarán ¿qué?
¿Hablarán qué? Y si bebieran cosa ¿qué? Mortífera, no les dañará. Y luego dice, pondrán las manos ¿sobre quién? Sobre los enfermos y sanarán. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que dijo nuestro maestro? Amén, se cumplió. Pero miren, hay otra cosa que Jesús le prometió a sus discípulos. Le dijo, cosas mayores que estas harán. ¿Hicieron cosas mayores que Jesús? Sí. No porque hagamos menos a Jesús, no. Jesús en su tiempo de ministerio, cuando vino a esta tierra, cumplió lo que tenía que cumplir, sanó, limpió, liberó, hizo lo que tenía que hacer y morir en la cruz, resucitar y todo. Él cumplió lo que tenía que cumplir. Pero habían cosas que no hizo Jesús, que los discípulos tenían que hacer. Amén. Por eso les digo, cosas mayores que estas harán. Y si lo quiere ver, se encuentra en Juan 14:12 para que corrobore lo que le estoy diciendo. 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos confían en Jesús? Porque maldito el que confía en el hombre, dice la Biblia. Nosotros, nuestra confianza debe de ser en el Dios de las señales, en el Dios de prodigios y en el Dios de milagros. Amén. De cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, es que dice de verdad les digo, no les miento. El que en mí cree, las obras que yo hago, escuche bien, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí o no los discípulos hicieron cosas mayores que Jesús? Pues vamos a verlo, porque aquí el texto inicial que tocamos empezó diciendo, ¿y por la mano de quién se hacían los milagros? Regreses a Hechos 5:12. Por la mano, vean bien, por la mano. Entonces sí existe la imposición de manos, ¿sí o no? Por eso que aquí en la iglesia se practica la imposición de manos. Amén. Muchos dirían, ¿por qué no pone el pie el pastor en mi cabeza? Pues no, la Biblia no dice eso. ¿Por qué no pone su panza o su pecho? ¿Por qué no su espalda? ¿Por qué no brinca? Bueno, etcétera. No, porque no está en la Biblia. En cambio, la Biblia sí dice que hay que hacer imposición de manos. Y aquí dice, y por la mano de los apóstoles se hacía ¿qué? ¿Qué dijimos que eran señales? Marcas y pruebas de que Dios estaba respaldando a sus discípulos y cumpliendo lo que Jesús había prometido antes de partir de este mundo. Bueno, a irse al cielo. ¿Ve? Muchas señales y prodigios. ¿Qué dijimos que eran prodigios? Algo extraordinario, sobrenatural, que no tiene explicación natural. Y luego dice, en el pueblo. O sea, ¿en el pueblo de quién? En el pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué pasó? Y estaban todos juntos en común de acuerdo en el pórtico de Salomón. Eso es muy importante, hermanos, que cuando nosotros oremos por alguien, debemos estar en común de acuerdo a lo que vamos a hacer, porque así desciende el poder de Dios. Amén. Luego dicen que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. La gente no se quería acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque si se acercaban, los fariseos o los sacerdotes de aquellos tiempos les decían que estaban mal, que eran lo que Jesús o estos discípulos hacían era pura herejía. Entonces ellos tenían miedo a los sacerdotes de aquellos tiempos y no se juntaban con ellos. Pero más en cambio el pueblo, al ver estas señales, prodigios y milagros, el pueblo alababa grandemente lo que los discípulos hacían. ¿Y qué pasó en el 14? Y ya vieron que sí, que el poder de Dios, las señales de Dios y los prodigios y milagros sí convierten a personas. Muchos decimos, no necesitamos milagros para que la gente venga. Tienen que solamente ser la palabra. Sí, es verdad, la palabra es primero. La palabra no le quita la autoridad a los milagros, ni los señales, ni los milagros, ni los prodigios. Hermanos, van de la mano. Cuando se predica el evangelio, también se predica que hay señales, que hay prodigios, que hay milagros, porque van acompañando todo eso. Amén. Entonces, hermanos, dice, y los que creían en el Señor, ¿qué pasó? Ahora entiendo por qué la Biblia en otra parte dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos cada día. ¿Por qué? Porque la iglesia modelo de la iglesia primitiva tenía, hermanos, algo que distinguía a las demás cosas que habían en ese pueblo o en esa ciudad. Habían señales, prodigios y milagros.
Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Y luego dice, tanto, wow, tremendo es nuestro Dios, cuántos le alaban y le dan gloria a nuestro Rey. Porque este Dios que tenemos es un Dios de señales, de prodigios y milagros. Y ese Dios es en el que creemos, no en el Dios falso que creen otras personas, en Buda, en Krishna, en Alá, en tantos dioses que hay. Nosotros creemos en el Dios vivo y en el Dios poderoso, porque Él es el que hace señales, prodigios y milagros. Vean lo que hizo con sus discípulos. Esta promesa se cumplió. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Por qué sacaban a los enfermos a las calles? Seguro porque ya no los querían en casa, ¿no? ¿Verdad? Dice que los sacaban a la calle y los ponían en camas y lechos. Amén. Y luego, ¿qué pasó? Para que al pasar Pedro, vean, Jesús no hizo eso, ¿sí? Por eso ahí se cumple la promesa de Jesús que le dijo, cosas mayores que estas harán ustedes. Que al pasar Pedro, a lo menos, vean, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasó, hermanos, en el Señor? Aleluya. Con la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Cosas mayores que estas harás, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y esto todavía continúa o ya se paró? ¿O ya se acabaron los milagros? ¿Alguien de aquí ha tenido algún milagro grandioso, extraordinario e inexplicable para la ciencia médica? Claro que sí. Hay muchos de aquí que han recibido su milagro, han recibido señales y prodigios en sus vidas, porque es inexplicable cómo sucedió. ¿Amén o no amén? Yo tengo un milagro, amén. Yo tengo un milagro, yo no podía hablar, ¿verdad? Oraron por mí 21 días, hicimos ayuno y oración, y ahora ya estoy hablando y estoy gritando de más. Y le doy la gloria a Dios, amén. Porque Dios es un Dios de milagros, señales y prodigios. Entonces dice que su sombra, y luego, cuando veían estas señales y milagros y prodigios en Israel y lo hacían los discípulos, ¿qué hacía la gente? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, ¿qué pasó? Vean, hermanos, cómo llama la atención lo que son señales, prodigios y milagros. Pero muchos dicen, no, es que eso no es bíblico, eso no debe de hacerse porque con la palabra basta. Yo te entiendo, hermano, que tú piensas así. Con la palabra de Dios también le sirve porque es el evangelio, es el que cambia corazones. Pero también las señales y los prodigios y milagros acercan a la gente para ver qué está sucediendo ahí. Y si reciben su milagro, muchos se convierten y le sirven al Señor, ¿sí o no? Y aún de las ciudades, dice, vecinas, muchos venían a Jerusalén porque allí estaba la sede de los apóstoles, se puede decir. Ahí se reunían ellos e iban hasta Jerusalén trayendo ¿qué? ¿Qué traían a Jerusalén a los discípulos? ¿Qué traían? Traían enfermos. ¿Enfermos de qué? Pues no sabemos, aquí la Biblia no explica de qué enfermedad. Amén. Pero de que estaban enfermos. Y luego aquí dice, y atormentados de espíritus inmundos. O sea que había muchos que estaban todavía endemoniados. Amén. ¿Y qué hacían los discípulos? Y todos eran sanados. Vean esa expresión. No dice uno que otro sanaba, o a lo mejor uno o dos y los otros se quedaban enfermos. No, dice que todos, la palabra todos, ¿a qué se refiere? Pues todo. Si iban 100, esos 100 eran sanados. Si iban 1000, esos 1000 eran sanados. Bendito sea nuestro Dios, el Dios de ¿qué? Señales, prodigios y milagros. ¿Cuántos alaban a este Dios? ¿Cuántos bendicen a este ser que nos amó y nos sigue amando hasta el día de hoy? Y su palabra se sigue cumpliendo al pie de la letra. Amén. Bueno, vamos a ver otro texto, hermanos, donde nos confirma que muchos vieron, tocaron, palparon el poder de Dios. Hermanos, en el caso de Esteban, ¿conocen ustedes a Esteban? 6, ahí mismo, aquí vamos a quedarnos del libro Hechos, capítulo 8, ahí denle la vuelta, y vean, también estas señales seguían con Esteban. Por eso les vuelvo a repetir, iglesia del Señor, todos tenemos esa
señal en nuestra vida, esos prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. 6, 8 en adelante. Amén. Del libro de Hechos. Vamos a leerlo nada más el 8. Vean lo que dice. Y Esteban, lleno de gracia y de ¿qué? ¿Cuántos tienen poder aquí? Ay, no, a mí me da miedo el diablo, ¿qué si me ataca? Ay, no, es que ya viene la enfermedad y me va a hacer chanchuy. Va a acabar con mi vida. Y todos vivimos con el temor, con el miedo de que el diablo nos haga algo. Pues sigue viviendo con ese miedo y el diablo sí va a hacer de las suyas en tu vida. Porque le tienes miedo más al diablo que a Dios. No debes de vivir en el miedo, porque el miedo paraliza. ¿Sí o no? El miedo te detiene a hacer muchas cosas y muchos no hacemos lo que queremos hacer y nos detenemos a usar el poder que Dios nos ha otorgado. ¿Qué dice San Juan 1:2, iglesia del Señor? Mas a todos los que le recibieron les dio ¿qué cosa? Dunamis, dinamita pura, potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Alábale si tú crees que eres hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero fuerte, hermano. Entonces Esteban estaba lleno de gracia. ¿Qué es gracia? El regalo inmerecido. Amén. Que Dios nos da. Y de poder. Y luego, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía Esteban? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Alguien podía objetar y decir, bueno, es que era para conocer a Jesús, por eso había señales y prodigios y milagros. Ahorita ya no, porque ya todo el mundo conoce a Jesús. No es cierto. No todo el mundo conoce a Jesucristo. Hay pueblos que no saben de Él. ¿Sí o no? Hay lugares de África, de Asia, lugares donde no se conoce de Cristo. Entonces Dios respalda a sus siervos con señales, prodigios y milagros para que la gente también pueda creer y pueda ser sanada y vea la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces aquí se sigue cumpliendo lo que Jesús prometió, hermanos en el Señor. De ahí vemos a Esteban, dijimos, también vamos a ver a Felipe. Felipe era uno de los evangelistas. Vamos adelante, voltee su hojita, Hechos 8, capítulo 6 al 8. Nada más volteelo, 6, 8. Y veamos cómo Dios obraba en Felipe. Ya vimos que obró en Pedro, ya vimos que obró en Esteban. Ahora vamos a ver cómo obraba en Felipe, las señales, los prodigios y milagros. ¿Cuántos creen que este es el mismo Dios que tenemos hoy? ¿O ya no? ¿O ya se acabaron las señales? ¿O ya se acabaron los prodigios? ¿O ya se acabaron todas las cosas? No, nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice Hebreos. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que va a haber milagros en esta tarde? Miren, hermanos, aquí está nuestro hermano que vino el día jueves afligido por su enfermedad. Oramos por él en la casa con el pastor Leo. Y llegamos aquí el jueves, también oramos por él y gracias a Dios, solo 1 o 2 veces ha vuelto a ser sido atormentado desde la vez que vino. Ahora yo creo en el Señor, que Dios está con nosotros y nos vamos a unir todos para orar por su petición en esta tarde y yo sé que él va a salir libre. Yo sé que él va a ser sanado y él va a testificar a la gente que no creía que había milagros, poderes, autoridad, señales y prodigios. Y mucha gente él va a traer para que vengan a este lugar a conocer a Jesucristo. Alábale porque él vive. Yo le creo, no sé si tú le crees o a quién le estoy hablando. ¿A gente que cree o a gente incrédula? Diga un amén si usted cree en el Señor, en el poder de Dios, aleluya, porque mi Dios es grande, mi Dios es fuerte y poderoso en batalla, aleluya. ¿Qué dice? Pues ya lo tienen 8, 6, 8, 13. 8, 6, ¿qué dice? Y la gente, vean, ahí aparece otra vez la gente, pero también unánime, común de acuerdo. La gente estaba en común de acuerdo, escuchando a quién, atentamente a quién. Las cosas que decía Felipe. Vean, Felipe evangelizando, predicando la palabra, pero a través de que predicaba la palabra, ¿qué sucedían? Oyendo y viendo las señales que hacía. A Cristo sea la gloria. ¿Cuántos tienen ese poder y autoridad? ¿O qué? ¿No tienes ese poder? Porque muchos no lo creen. Ay, no, yo como creo, pastor. Eso nada más es para los pastores. Hay que lo libere el pastor. Leo, ¿yo por qué?
Yo no tengo esa autoridad. Yo soy chiquito, yo apenas empecé, tengo 1 mes, 2 meses. Pero mira, hermano, te voy a decir algo. En el momento que tú crees, Dios te sella con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, si tienes al Espíritu Santo, ¿qué tienes? Ah, no, yo no tengo poder. Si el mismo libro de Hechos 2 lo dice, antes del 1, le dice al Señor, no salgan de Jerusalén. Por eso Jesús les dijo, no vayan a salir hasta que sean investidos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Una vez que hayan recibido el Espíritu Santo, entonces sí salgan, porque van a llevar autoridad, poder, señales, prodigios y milagros. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en mí, yo tengo poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees o no lo crees, iglesia? Te veo muy incrédulo hoy. Dile al Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, porque no creo en lo que me está diciendo este pastor. Siento que me está mintiendo, siento que me está lavando el cerebro nada más. Pero no, iglesia del Señor. Hay una cosa que el diablo sí le encanta, que tú no creas en Dios, que tú no creas en el poder de Dios, que tú creas en la medicina, que tú creas en otra cosa para que desvirtúe el poder de Dios. Pero yo te invito en esta noche, en esta tarde, en este día, hermano, que creas en el poder de Dios. Vamos a leerlo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué salían? ¿Qué hacían? Por eso usted no se espante si aquí sale un demonio gritando. Amén. Porque hay muchos que dicen, ay, es que ahí liberan y yo ya no voy porque me da miedo, se me vaya a meter a mí. Se te va a meter si no estás bien con Dios, si tú no has creído en Cristo. Pero si tú eres hija de Dios, nada te puede hacer el enemigo, porque ya no cabe él aquí, porque ya Cristo está acá adentro, ya Cristo ocupó nuestro corazón y no puede entrar él, porque ya hay alguien que lo ocupa, ¿sí o no? Pero si lo ocupa el mundo, la carne y otra cosa, entonces sí, el demonio puede entrar a tu vida. Amén. Así que ten cuidado si tú no has creído en Cristo de verdad. Y luego dice, porque de muchos que tenían espíritus. Vean, hermanos, que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los discípulos estaban atestados de demonios. Y luego la pregunta es, ¿todavía hay demonios en la actualidad? ¿Existen o no existen? O ya los pastores nos han hecho creer, no, eso ya pasó de moda, eso fue con los discípulos. Ahorita estés tranquilo. Pues así te quiere ver el diablo y sus demonios. Que estés tranquilo, que no le hagas guerra, ni pelea, ni nada. ¿Para qué? Para que no haya problema. Y créeme, hermanos, que hay muchos demonios en las iglesias. Y alguien podría decir, pero ¿cómo si Dios está en la iglesia? No, también los demonios están aquí. Además que a veces no nos damos cuenta. Hay gente que viene endemoniada y no nos damos cuenta. Mas, sin en cambio, los discípulos sabían lo que hacían y decían, tenían que liberar, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces. Y luego dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. ¿Es este Dios que adoramos o es otro Dios? ¿Es el mismo? ¿Y no le das la gloria? ¿Y no le alabas? ¿Y no le bendices? ¿Y no le dices, papito lindo, gracias por haberme rescatado y haber creído en ti, porque yo sé que tú eres un Dios de milagros y un Dios de poder? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Así que había grande gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo, hermanos? Porque muchos eran sanados y liberados. Pero fíjense, aquí había un hombre llamado Simón que antes ejercía ¿qué cosa? ¿Ya vieron? Había alguien que ahí hacía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, dice la Biblia. A estos del versículo 10 oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hasta él se dio cuenta que ni lo que él hacía era tan suficiente como lo que hacían los discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero, vean, ¿ya vieron? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Ay, no, yo no bautizo, tengo que esperar 2 años estando en la iglesia para confirmar que ya he creído en Cristo y me voy a bautizar. Mentira del diablo.
La persona que creía en ese momento se bautizaba. Pero nosotros, ay, tengo que pensar, es que qué tal si retrocedo, qué tal si me voy al mundo. Pues si piensas así es porque todavía te gusta estar en el mundo, te gusta escuchar los Tigres del Norte, Vicente Fernández, los Temerarios. Bueno, para los románticos, José José, ¿sí o no? Es que cuando nosotros todavía tenemos esa mentalidad de volver al mundo es porque no nos hemos convertido. Pero estas personas, cuando creyeron a Felipe, dice la Biblia, y creyeron en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos se van a bautizar en el próximo evento? Prepárense los que ya Dios vaya a tocar su corazón, porque es necesario hacer esto para tener una iniciación y ser un nuevo alumno o discípulo del Señor. Y luego, ¿quién creen que creyó? También el que hacía magia. Aleluya. Hasta el mago creyó, hermano, el mago Berlín. Aleluya. Vean qué dice. ¿También creyó quién? ¿Por qué creyó Simón, hermanos? Mismo. Y también dice, se bautizó. Y estaba siempre con Felipe viendo qué cosa. O sea que si él era mago, si él hacía cosas grandiosas y el pueblo hasta se sorprendía, pues ¿quién cree que le ganó? Felipe. Felipe fue mayor que este Simón. ¿Y qué pasó con él? Dice que veía las señales y grandes milagros que se hacían y estaba ¿qué? ¿Qué es estar atónito, hermano? Es así que... así como cuando ves a alguien y te quedas así. Ah, caray. No, estaba impresionado. Pero ¿qué creen que pasó? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y de ahí fueron bautizados, les imponían las manos, recibieron el Espíritu Santo, etc. Y la historia sigue. El asunto es que muchos creyeron por las señales, por los prodigios y los milagros. Amén. Ahora vamos a ver otro caso, la curación de Eneas. ¿Quién es ese hombre? Ah, pues usted no lo conoce porque no ha leído la Biblia. Está en Hechos 9:32, voltea, ahí está la hoja. Nada más voltéelo, Hechos 9:32, y usted lo va a ver ahí, la curación de Eneas. Vamos a verlo, para ver y confirmar lo que estamos hablando, hermanos. Yo nunca voy a hablarles algo que esté fuera de la Biblia. El día que yo lo haga, me vuelvo o me bajo de este lugar. Amén. Porque aquí se enseña, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Qué dice Hechos 9:32? Aconteció que Pedro, vean, Pedro, ahí andaba Pedro, visitando a todos. Él sí visitaba, no como el pastor Max. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Vean, y halló ahí a una que se llamaba, ¿qué cosa? Eneas. ¿Que hacía qué? 8 años que estaba en qué? Estaba en cama 8 años, similar a mi caso, 8 años con la enfermedad. ¿Cuántos años tienes tú con esta enfermedad? En 1 año ya te andas muriendo, medio año ya no aguantas, ¿sí o no? Tú al día ya quieres sanar inmediatamente. ¿Cuántos años llevaba esta persona? Y la de flujo de sangre, ¿cuántos años llevaba cuando Jesús la sanó? 12 años. ¿Sí o no? Pero nosotros somos tan desesperados que queremos el milagro hoy. Sí, Dios lo puede hacer, pero también a veces Dios tiene su tiempo, ¿sí o no? Todo tiene su tiempo, y también bajo la voluntad de Dios y bajo su soberanía. Es lo que tienes que entender, pueblo de Dios. Aleluya. Entonces entendemos, hermanos, todas estas cosas. ¿Y qué dice? Que tenía 8 años que estaba en cama, pues era ¿qué? Paralítico. ¿Y Dios puede sanar paralíticos? Muchos decimos, está en silla de ruedas, el doctor ya la dejó, dijo que ya no tenía solución, que está lisiada, jamás volverá a caminar. Y todo lo queremos. Pues déjame de contarte algo. Hace muchos años atrás yo oré por una persona que estaba en silla de ruedas y se separó. Increíble, casi me desmayaba. Yo con mi Biblia gritando, gloria a Dios por lo que Dios ya había hecho. Entonces yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede liberar. Yo creo que Dios puede cambiar tu vida en esta tarde si tú quieres. Pero es que tú quieras y que tengas fe. Pero el que no tiene fe no lo podrá hacer, porque es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe, dice la Biblia, Hebreos 11:6. Vamos adelante. ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. 9:35. Y luego dice 34, perdón. Y le dijo Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Eneas,
Jesucristo te sana, levántate y acomoda tu cama, y enseguida se levantó. Dele la gloria a este Dios que tenemos, aleluya, este Dios de poder y de autoridad. Oh, alábale, pueblo. Solamente bastó con que Pedro dijera Jesucristo. Vean la palabra Jesucristo. Amén. Jesucristo. Por eso en el nombre de Jesucristo se van los demonios. En el nombre de Jesucristo sanan los enfermos. En el nombre de Jesucristo se reprende demonios. En el nombre de Jesucristo todo, iglesia. Es el nombre que le tiene miedo al diablo y sus demonios. Le dijo: Jesucristo te sana, levanta y haz tu cama. Y enseguida, no dice que se tardó, después no, enseguida se levantó. ¿Y qué pasó el 35? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué pasó? ¿Se convirtieron o no se convirtieron? Ahí está. También las señales y los prodigios y los milagros hacen que la persona se convierta y conozca a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso por darle algunas reseñas de los grandes hombres. Vamos con otra para terminar. Luego Dorcas. ¿Conocen a Dorcas? ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Conoce la persona que se llamaba Dorcas? Hechos 9:37. Adelante, nada más recórrase adelantito. Había entonces en Jope, el 36, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ya vieron? Los hombres buenos también se enferman. Pero muchos se puede morir. Pero muchos dicen: no, pero es que es el pastor. ¿Cómo crees que va a estar enfermo? ¿Cómo crees que se va a sentir así? Pues es el pastor, es el ungido, es el siervo de Dios. Él no puede estar enfermo. ¿Cómo no? También los pastores lloramos. Tenemos nuestro corazoncito. Vean cómo late el mío. También tenemos nuestros sentimientos. También amamos. También nos podemos enojar, también nos podemos enfermar. Esta persona era buena en obras y en limosna que hacía. Pero ¿qué pasó con ella? El 37. Y aconteció que en aquellos días, ¿qué pasó? Se enfermó. Entonces, ¿y qué pasó con ella? Se murió. Después de lavada, porque ese era el ritual que se hacían los judíos, la pusieron en una sala, y como Lida, dice, estaba cerca de Jope, o sea, es una ciudad. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, ¿ya vieron? Ahí está Pedro. ¿Y qué dijeron? Le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros, por favor, Pedro. Entonces Pedro, levantándose, se fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ve que trabajaba, era buena persona nuestra hermana Dorcas o Tabita. ¿Me? 40. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sacó a todos? A ver. Por eso usted no se enoje cuando lo saquen de allá. Cuando el pastor venga y diga: déjemela sola a mí, sálgase usted. Y diga: no, ¿por qué? No, porque a veces, hermanos, las cosas tienen que hacerse a solas. Entonces, sacando a todos, porque a lo mejor ellos no servían, dijeron: no, esto no pueden. Yo, dijo Pedro. Sacando a todos, Pedro se puso, ¿qué? De rodillas. A veces nosotros no queremos orar ni de rodillas, ¿sí o no? Ay, no, en mi camita, Señor, ahí estoy bien. Padre Santo que estás en los cielos, sáname, restáurame en la cama. Y no queremos doblar nuestras rodillitas. Ay, no, porque me duele, me salen llagas. No, Pedro oró de rodillas. ¿Y qué pasó? Volviéndose al cuerpo y dijo: Tabita, que es Dorcas, levántate. Aleluya. Qué poder y autoridad, hermanos. Qué milagros, qué prodigios, qué unción, qué gloria tenían estos hombres. Cosas mayores que estas harán, le dijo el Señor a sus discípulos. Y le dijo: Tabita, levántate. ¿Y qué pasó? Ella siguió muerta. ¿Qué pasó, hermana? Dice que ella abrió los ojos, y al ver al Pedro, que es incorporarse, pues se levantó. Imagínense, muerta, y se levantó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas. ¿Y cómo la presentó? Ay, no, me siento bien mal, es que acabo de regresar del más allá, me siento muy débil, deme agua. No, ¿verdad? Dice que la presentó viva, completamente sana. ¿Y qué pasó el 42 y el 43? Esto fue notorio a todo Jope, y muchos, ¿qué? Otra vez, a través de las señales, prodigios y milagros,
muchas personas creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vean, hermanos, este Dios que tenemos es un Dios de milagros. ¿Quieren ver más textos o hasta aquí le paramos? Ustedes díganme. Tengo unos 3, 4 nada más con el apóstol Pablo. Y eso que el apóstol Pablo fue un embajador, un heraldo, un evangelista, no fue tanto como un discípulo, vamos a decirlo así, sino que él se dedicó más a evangelizar y a predicar, pero aún así las señales seguían con el apóstol Pablo. Vamos a verlo en Hechos 14:3. Ahora sí, vamos 3 hojas, 4 hojas hacia allá, hacia adelante. Hechos 14:3. Y vean lo que dice. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Vean, confiaban en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. ¿En manos de quién? De Pablo y de Bernabé. A Cristo sea la gloria. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Por qué? Por causa de las señales. Porque ya no sabían si creer en los judíos, si creer en lo que estaban creyendo los fariseos, o creer en el nuevo evangelio que presentaba Pablo. Ya no sabían ni qué hacer, porque veían señales, prodigios y milagros de lo que hacían los discípulos. Esto fue en Pablo. Vamos a ver otro texto, 19:10. Voltee su hoja, vamos hasta el capítulo 19 del libro de Hechos. Hermanos, 19:10 y ya terminamos. Amén. 19:10, 12. Así continuó por espacio de 2 años, vean, 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, vean dónde fue el apóstol Pablo, en Asia, judíos y griegos, ¿oyeron qué? La palabra del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en 11? Fuerte, quiero que lo digan. Otra vez por la mano de Pablo, no por sus pies. Aunque alguien podría decir la mano, quiere decir que Dios estaba con él y hacía milagros. Sí, vean lo que dice. Y hacía Dios, vean qué hacía Dios, el Dios de las señales, prodigios y milagros. Él hacía milagros, vean, dice extra, no algo ordinario. Algo ordinario es algo común, ¿sí o no? Pero algo extra es algo doblemente ordinario. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Pero vean, hermanos, la unción, el poder, la autoridad que traía el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Tan solo con la sombra de Pedro las personas sanaban. Pero ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? Vamos a verlo el 12. Lea su Biblia. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. A ver, ¿sí entiende lo que está leyendo o no? A ver, ¿qué quiso decir ahí en la Biblia? Hagan de cuenta, yo traigo la unción, el poder, la autoridad, lo que Dios me ha otorgado, y usted, el enfermo, no puede venir, está en Estados Unidos, está muy lejos, o no sé, cualquier lugar de aquí, por acá del estado, de la ciudad, y usted, yo por la unción, el poder que traigo, usted se lleva mi saco. ¿Amén? ¿Sí me entiende? Se lleva mi saco y se lo pone ¿a quién? Al que está enfermo. ¿Y el enfermo qué va a pasar con él? Va a sanar, aleluya. O mi corbata, vamos a decir un ejemplo. Está muy fea, pero esta, vamos a ponerla de ejemplo. Y que esta persona no puede venir porque no puede caminar, etcétera, cualquier circunstancia que sea. Pero como hay unción en este siervo de Dios, pues se llevaban la corbata, se la ponían enfrente o en el cuerpo, y estas personas sanaban. ¡Qué poder, hermanos! Tremendo. Increíble nuestro Dios, ¿no? ¿Acaso era Pablo el que tenía el poder? ¿Acaso era Pedro? ¿Acaso son los pastores? Nosotros no somos nada, porque la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Es Jesucristo, mi Dios, el que hace todas las cosas. Es Jesucristo el que puede sanarte en esta tarde. Es Jesucristo el que puede cambiar y remediar tu mal, hermano Gustavo. Es Jesucristo el que puede transformar tu vida.
hermanos que están aquí. No somos nosotros los predicadores, nosotros somos instrumentos, como tú también puedes ser instrumento. Si hoy nos unimos por esta petición, créeme que este varón va a venir a testificar, o va a ir a testificar a muchos lados, porque conoce mucha gente. Él tiene un ministerio de alabanza, él toca en la batería, él ha ido a campañas tras campañas, conoce a mucha gente. Creen que si él no sana y es liberado esta tarde, o Dios lo transforma, creen que él no va a ir y va a testificar lo que Dios ha hecho con él. ¿Y quién cree que la gente no va a venir a conocer al Dios que tenemos? Al Dios de milagros, al Dios de poder, al Dios de autoridad. Claro que sí, aleluya. Porque tenemos a un Dios poderoso, no un Dios limitante, no un Dios que no puede, no un Dios que no sabe, es un Dios que sabe, es un Dios ilimitado, es un Dios poderoso. Dale un fuerte aplauso a mi Dios, pero que sea fuerte. Amén. Por último, vamos a ver Hechos 28, 8, 9, y vamos a empezar a ministrar, hermanos. Amén. Yo les pido que me apoyen todos. Ay, no, yo no puedo, tengo miedo. Pues sigue con tu miedo para que el diablo te siga atacando. El miedo no es bien recibido porque no es de Dios. El miedo paraliza, el Espíritu Santo da poder y autoridad. 28, 8, 9, y con esto terminamos. Y aconteció, vean, cuando Pablo va encarcelado en un barco y hay un naufragio y le suceden muchas cosas al apóstol Pablo, y como quieras, el asunto es que llega a un lugar, en una isla, etcétera. Ahí está la historia. Cuando ustedes lo quieran ver, también dice que recogiendo Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Por eso dicen: cosa mortífera no les dañará si bebieren, y pondrán las manos sobre los enfermos, y una serpiente, etcétera. Le tocó una serpiente al apóstol Pablo, y ¿qué creen que pasó? Como era tan poderosa esa serpiente, todos esperaban que él muriera, y no murió. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Pero bueno, más adelante viene este texto que les di, 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba ¿en dónde? ¿Ya vieron? La enfermedad siempre nos tira ¿a dónde? En cama, amén. ¿Enfermo de qué? Alguien puede decir: es una fiebre. Oigan, pero no había paracetamol. ¿O sí? ¿En aquellos tiempos ya había paracetamol? ¿Ya había algo para la fiebre? Pues no. Y luego dice que tenía fiebre y disentería. ¿Qué es disentería? Aquellos que hacen sangre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y entró Pablo a verle, y después de haber, ¿qué cosa? Orado, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, dígame. Le impuso las manos. Otra vez hablando de imposición de manos. Le impuso las manos, ¿y qué sucedió? Y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, también venían y eran, ¿qué cosa? Sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta tarde? A ver, ¿cuántos creen en Dios? Necesito tu fe en esta tarde, hermana y hermano. Y todos los que nos están viendo por las redes sociales, desde ahí pon tus manos, cualquier necesidad que tú tengas, pon tus manos ahí en el enfermo, o en tu estómago, en tu cabeza, o en tu pecho, en donde te duele la enfermedad que tú tengas, y créeme que vas a ver la gloria de Dios. Yo te lo digo, no te lo digo porque lo digo yo, porque lo pienso yo, sino porque mi Padre Celestial en la Biblia lo dice. Así tú también, iglesia, así tú también. Ven a este lugar, preséntate con fe, pon las manos sobre este enfermo y vas a ver la gloria de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Jesucristo te ordena toda enfermedad maligna que seas echado fuera en el nombre de Jesús, porque en Dios de las señales, prodigios y milagros está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pasa pues y ayúdame a orar por este hermano. Pásale adelante, hermano, y verás la gloria de Dios en esta tarde. Verás la gloria de Jehová que va a descender sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, y verás cómo Dios te va a restaurar, y vas a ser testimonio a las naciones, e irás y predicarás el evangelio, anunciarás que hay un Dios poderoso, que hay un Dios real, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma. Bendito sea el nombre de Jesús.